pero tan emotivo, realmente me siento privilegiado. Miren, yo les voy a presentar de manera muy sintética, necesariamente resumida, un decálogo de lo que podríamos llamar las cualidades de las personas juzgadoras, y lo hago desde la humildad del conocimiento académico, de quien también, al igual que ustedes han impartido justicia muchos años, pues yo he dado clases muchos años, les he dado clases a algunos de quienes están aquí presentes, que me honra reconocerlos, por supuesto, y lo hago porque obviamente ustedes podrían aportar mucho más que yo en estas cualidades, porque ustedes lo viven cotidianamente. Pero ¿cómo lo veo yo? 10 puntos, 10 cualidades. La primera, aunque parezca muy obvio, la capacidad de analizar hechos. Miren, si nosotros recordamos nuestras clases desde que empezamos la carrera, se acordarán de eso que nos decían en la materia de introducción al estudio del derecho, cuando nos explicaban el concepto de norma jurídica. El modelo kelseniano ideal de norma jurídica es un enunciado condicional que se expresa de la siguiente forma: si A, entonces B. Es decir, hay un supuesto de hecho, si se verifica A, debe acontecer la siguiente consecuencia jurídica. Y así nos formamos todos, esto lo escuchamos todos en la carrera. Y seguramente en ese momento les pasó a ustedes igual que a mí, que yo dije, oye, pues está muy fácil esto. Ya entendí, es una formulita, pero muy fácil. Si A, entonces B. Listo, ya soy licenciado en Derecho, ¿no? Primer semestre ya soy licenciado en Derecho, ya le entendí. Fíjense que el condicional, si A, nos lleva a un gran tema, creo yo, con todo respeto lo digo, poco explorado en México y que tiene al día de hoy enormes desafíos. Vamos a llamarlo y vamos a aglutinar esta reflexión con una etiqueta: razonamiento probatorio. Y en razonamiento probatorio evidentemente hay muchos temas, podríamos hablar durante horas de ese gran paraguas conceptual, desde qué pruebas son admisibles, el gran tema que les encanta a los penalistas, pero que tiene consecuencias en el litigio civil, familiar y laboral, de la exclusión de la prueba ilícitamente obtenida, es decir, la prueba con violación de derechos fundamentales, los temas de desahogo probatorio, que suponen un enorme reto en el paradigma de oralidad procesal. Por ejemplo, no es lo mismo desahogar un interrogatorio bajo un sistema escrito que bajo un sistema de oralidad procesal. En el sistema escrito, con el famoso pliego de posiciones, ¿verdad?, que te califican de legal o no. Aquí con un interrogatorio totalmente libre, espontáneo, como la oralidad lo requiere. Y por supuesto el gran tema que a ustedes o a muchos de ustedes les interesa, de la valoración de la prueba, cómo se debe de valorar la prueba. Y aquí no solamente hay desafíos y hay retos y hay una dimensión todavía no suficientemente estudiada, sino que me atrevo a decir más, hay una lucha de paradigmas. Fíjense, lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Aquí traigo mi Código Nacional. En el artículo 343, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece cómo se deben de valorar las pruebas. Y si ustedes lo leen, advierten la lucha de paradigmas. Dice: las autoridades jurisdiccionales apreciarán la prueba según su libre convicción. Este es el paradigma premoderno. Es la idea de que el trabajo que tienen que hacer abogadas y abogados es convencer al juez. Y si el juez está persuadido, si el juez está convencido, si tiene una convicción respecto de lo que pasó en los hechos relevantes que configuran la litis, va a valorar de determinada manera la prueba. Nada más que este paradigma se tiene que, articular o adminicular con lo que sigue diciendo el 343, porque esta valoración se tendrá que hacer de manera libre, lógica y basada en la experiencia. Y en la resolución respectiva se deberá de exponer la motivación racional de las pruebas. Ojo, motivación racional de las pruebas. ¿Qué está pasando? Ya nos trasladaron al segundo paradigma. El primer paradigma, que es el paradigma premoderno de valoración, es el de la libre convicción. ¿Está usted convencido? ¿Está usted persuadido? Con eso tenemos. Dele usted el valor que usted quiera en función de esa persuasión. Y lo que dice después del 343 es el otro paradigma, es decir, motívame la valoración. Y cuando el 343 exige esta motivación racional del ejercicio valorativo, nos está desplazando de la íntima convicción
a entender que la valoración es un momento argumentativo, es decir, demostrativo. Demuéstrame qué fue lo que te llevó a otorgar esta valoración a las pruebas que constan en el proceso respectivo. Entonces yo creo que aquí tenemos un enorme trabajo por realizar. Creo que esta capacidad de análisis de hechos en general no nos preparan desde la escuela, desde la carrera. Tenemos mucho por decir, y lo ilustro con un ejemplo adicional. Si nosotros pensamos hoy en los enormes retos que supone la inserción de conocimiento científico, en el proceso judicial a través de la prueba pericial. Fíjense, ¿qué hacen juzgadoras y juzgadores frente a la prueba pericial? Esta idea que con todo respeto voy a cuestionar ahorita, de que sigamos teniendo procesos, el Código Nacional los establece, por cierto, en materia civil, no en materia familiar, pero sí en materia civil, del perito de parte. Fíjense, el perito de parte. Entonces la parte actora presenta a su perito, la parte demandada presenta a su perito, y luego nombran un tercero perito, tercero en discordia. Y normalmente, ¿en qué sentido vienen los peritajes ofrecidos por las partes? Casualmente favorables a la pretensión procesal que expresa cada una de las partes. ¿No les llama la atención? ¿O a poco el conocimiento científico es así de maleable? ¿Es así de moldeable el conocimiento científico? Yo creo que no. Y viene otro tema, ¿y cómo se valora eso? ¿Cómo ustedes interactúan con el conocimiento científico, que no es un conocimiento en el que nos hayamos formado, para el efecto práctico de dar una valoración de esa prueba pericial? Obviamente agrego, no solamente valoración, desahogo también, porque el código establece, como digamos los grandes avances de oralidad procesal y las grandes tendencias procesales modernas, el código establece que ya no basta, como en el paradigma anterior, que se añada a las constancias procesales el dictamen pericial, sino que tiene que venir el perito y estar sujeto a un interrogatorio y contrainterrogatorio. O sea, no nada más, ya hiciste tu peritaje, ven y reconoce contenido y ratifica firma. No, ven y expon. ¿Qué metodología usaste? ¿Cómo llegaste a estas conclusiones? ¿Hay bibliografía relevante sobre el caso? ¿Qué formación tienes? ¿No? Todo eso se te va a cuestionar. Y luego ustedes tienen la enorme responsabilidad de valorar la pericial. Y para eso, si queremos que la pericial sea un ejercicio fidedigno que permita conclusiones confiables en el marco del proceso, nos tenemos que asomar a áreas que no son las nuestras. La valoración de una pericial no depende de lo que diga un código, de lo que diga un artículo. Depende de que nos asomemos, solamente nos vamos a asomar. Obviamente no puede uno ser especialista en tanta cosa, pero sí por lo menos saber las bases metodológicas. Oye, ¿cómo se hace una prueba de ADN? ¿Cómo se hace una prueba de balística o un tema de huellas? En fin, todo ese conocimiento científico. Ese es el primer reto. Segundo, y aquí caigo también en algo que seguramente ustedes ya saben y les pido una disculpa por la obviedad, pero ahí les va. Y quizá en el marco de lo que estamos viviendo no sea imprudente mencionarlo. La segunda cuestión es que se requiere un conocimiento profundo del ordenamiento jurídico, porque todos hemos escuchado ese gran principio, iura novit curia, un principio que viene del derecho romano. El tribunal conoce el derecho, las partes aportan los hechos. Y yo siempre que expongo este tema me permito corregir un poco el principio clásico del derecho romano. El tribunal conoce el derecho, y yo agrego, el tribunal conoce todo el derecho, todo el derecho. Y esto, que también lo hemos escuchado desde la carrera, que lo hemos escuchado desde hace décadas, que puede sonar o puede parecer muy fácil, tiene un grado de complejidad enorme. ¿Por qué? Porque las fuentes del derecho, la forma en la que se integra el ordenamiento jurídico, se ha vuelto extraordinariamente complejo en México. Se ha vuelto complejo, bueno, es más, otra vez este ejemplo, 1191 artículos, 20 transitorios, de aquí al 1 de abril del 2027 para su puesta en práctica, más del doble de artículos que el Código Nacional de Procedimientos Penales, más del doble, y además un código de una complejidad, no solamente por su extensión, sino porque uno tiene que ir brincando de un artículo a otro, no está todo agrupado, tiene uno que escribir concordancias ahí, ver tal artículo, ver tal otro, etcétera. Bueno, y a eso súmenle
todas aquellas materias que tienen facultades de esas llamadas concurrentes o coexistentes en la lógica del federalismo mexicano. Y pongo el ejemplo de lo que se va a conmemorar, que no a celebrar, el día de mañana, el 8 de marzo. Tenemos una ley general para una vida libre de violencias a las mujeres. ¿Hay legislación estatal en la materia? Claro, hay legislación estatal. O lo que se va a dictaminar la siguiente semana en el Congreso de la Unión, la Ley General de Acceso a la Información, que tiene a su vez un acompañamiento que es la Ley Federal y que ustedes tendrán que adecuar en su ámbito de competencias local de San Luis Potosí a su Ley Local de Acceso a la Información, de protección de datos personales, etc. Eso se va a dictaminar en el Congreso de la Unión. Entonces, conocer todo el derecho, jura novit curia, es un desafío enorme. Y agrego, por supuesto, los precedentes nacionales y los precedentes interamericanos. Los separo en dos momentos. Precedentes nacionales. Déjenme citar un caso que tienen ustedes de manera muy cercana, cotidiana, vaya. La materia familiar. Fíjense, ¿qué ha pasado con el derecho mexicano de familia? Piensen en las instituciones sustantivas que lo integran: el matrimonio, el concubinato, el divorcio, la guardia y custodia, los derechos de visita y convivencia, la adopción, la pensión de alimentos, la pensión compensatoria. La institución que ustedes me digan del derecho mexicano de familia ha cambiado en los últimos años de manera profunda por precedentes judiciales, Infortunadamente, y no sé si aquí haya representantes políticos o legisladores o exlegisladores, no quiero faltarle el respeto a nadie, pero los legisladores mexicanos pues no se han puesto a trabajar en la modernización de los códigos civiles. Así como ya tenemos una legislación procesal en materia civil y familiar, pues que más o menos creo que trae ciertos avances importantes, la codificación sustantiva se ha quedado muy rezagada. ¿Cómo ha ido cambiando el derecho mexicano de familia? Con base en los precedentes. Pregunta, ¿se conocen los precedentes? ¿Se estudian las sentencias? ¿Se desarrollan y aplican en el ámbito de la jurisdicción local los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Esa es una pregunta que solamente ustedes pueden responder. Yo lo pongo ahí en aras a avalar esta segunda cualidad. Y el otro punto, precedentes interamericanos. Fíjense, si ustedes revisan el expediente varios 912/2010 de la Suprema Corte, que aplica en México el caso Rosendo Radilla Pacheco de la Corte Interamericana, y la contradicción de tesis famosa 293/2011, en ambos pronunciamientos la Suprema Corte dijo: los precedentes interamericanos son obligatorios. Necesitamos aplicar, ustedes necesitan aplicar jurisprudencia de la Corte Interamericana. Va de nuevo la pregunta, con todo respeto, ¿se conoce? ¿Se han leído esas sentencias? ¿Se sabe cuáles son las líneas de precedentes en lo procesal, en lo sustantivo, en materia de debido proceso, etcétera, de la Corte Interamericana? ¿Se enseñan en las escuelas y facultades de derecho? ¿Salen nuestros egresados con la preparación necesaria en estas fuentes del derecho también y tan importantes como conocer el Código Penal, de ese tamaño? Entonces yo creo que si así, y cada quien que saque su conclusión, nos forman en la carrera y luego estas personas egresadas obviamente de nuestras escuelas y facultades de derecho llegan a ocupar las posiciones de administración de justicia, pues necesitamos que conozcan todo esto. Necesitamos que conozcan todo esto. Diría seguramente alguien con razón: bueno, ¿y los abogados qué? No, sí, los abogados también. Ahora que me invite la barra a echarles una conferencia sobre los requisitos de la buena abogacía, ¿no? También les voy a dar un buen repasón. Pero aquí estamos para hablar de la sí, porque hay una corresponsabilidad. A ver, la administración de justicia. A mí me gusta, con José Mario lo he platicado muchas veces. En Estados Unidos tiene una expresión preciosa, y en Inglaterra también. Los abogados postulantes se llaman officers of the court, oficiales de la corte, oficiales del tribunal. Y yo la primera vez que lo escuché dije: no, ya se equivocaron, no, está mal traducido. ¿Cómo van a ser los postulantes? Una persona que trabaja en el ámbito privado, ¿cómo va a ser oficial del tribunal? Así les llaman. ¿Por qué?
porque los hacen corresponsables de la impartición de justicia. O sea, la impartición de justicia depende de todas y todos ustedes, pero también depende de abogadas y abogados postulantes, que tienen que hacer un trabajo ético, que tienen que hacer un trabajo riguroso, que tienen que, pues, hacer su trabajo, ni más ni menos. Y si eso falla, no va a haber una buena administración de justicia. Llevamos años platicándolo y tendremos que insistir porque todavía no lo resolvemos. Pero en lo que hace a la impartición de justicia, esto es muy, muy importante. 3. La tercera cualidad que hoy es más necesaria, diría yo, esencial que nunca, son habilidades comunicativas. Habilidades comunicativas. Y pues puede haber algo obvio, que es en lo que todos ustedes se formaron seguramente: la redacción de autos, de decretos judiciales, de sentencias. Pero ahora agrego 2 elementos que quizá merezcan una reflexión adicional y muy pausada, muy detenida: las habilidades de conducción de audiencias orales. Porque una cosa es ejercer la función judicial como se ha venido ejerciendo de manera tradicional durante décadas, y otra cosa es conducir audiencias. Y las audiencias tienen un componente aleatorio que de repente dices, híjole, ¿no? Ya objetó, ya ¿qué le digo? ¿Cómo le hago? Ya se molestó tal parte, ya empezó a gritar, empezó a manotear. ¿Qué hago? ¿Cómo respondo frente a eso? Y por más cursos, por más manuales que ahora existen, ¿no? Las famosas guías de conducción de audiencias que han preparado por ahí, que están circulando, que son muy útiles, son muy buenas, pero no les van a dar el 100% respuestas. Y ahí la posibilidad de comunicar bien, la posibilidad de tener esta capacidad de influir desde virtudes comunicativas en quienes los están escuchando es fundamental. Y el otro tema muy novedoso del cual no podemos ni debemos escapar es la capacidad de una jueza, de un juez, de poder comunicar en público y a públicos más amplios sus decisiones. Y sé que esto es muy polémico y es muy debatible, y a lo mejor algunos de ustedes no estarán de acuerdo conmigo, pero les voy a poner un ejemplo. Yo hace muchos años trabajé en la Suprema Corte y admiré y admiro mucho a un destacadísimo ministro, llegó a ser presidente, hoy ya en retiro, Mariano Azuela Huitrón. Y una vez Mariano Azuela Huitrón, cuando traíamos el tema de la primera ley de transparencia, le estoy hablando del año 2001, fíjense, yo lo escuché en varios debates, ¿no?, en los que me tocó participar, y Mariano Azuela, que era ministro desde 1983, fíjense, venía del Tribunal Fiscal, del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, lo nombran en el 83 con el presidente Miguel de la Madrid ministro, y con la reforma 94, acuérdense que quedan dos ministros como de transición en esa renovación completa de la Suprema Corte, que son Mariano Azuela y el ministro en retiro Juan Díaz Romero, ¿verdad? Y entonces dice Mariano Azuela: los jueces hablamos por nuestras sentencias. Entonces, si alguien se quiere enterar de qué resolvimos, lean la sentencia. Bueno, ese es el paradigma anterior. Si no somos capaces de explicarle a la gente, al público, incluso en una de esas, ni modo, tener que salir a redes a explicar qué se resolvió, los van a hacer papilla. Así se los digo. Las redes los van a devorar, se los van a comer. Y yo sé que muchos de ustedes dicen, oye, ¿y yo qué culpa tengo? Están locos estos cuates de la red. Sí, pues es que es la realidad. Es la realidad. Si nosotros les decimos como única respuesta la de Mariano Azuela, lean la sentencia, pues ahí está el fundamento. ¿Y quién tiene el tiempo hoy en día de leer quién sé cuántas sentencias, entender, sistematizar y subir rápidamente un tuit? ¿Quién va a hacer? Ni los periodistas. Es más, los periodistas ni le entienden, ¿no? Ni le entienden. ¿Cuál fue el razonamiento? ¿Qué dijo? ¿Es una medida cautelar o es una resolución de fondo? ¿Es una sentencia o es una? ¿Quién sabe? Entonces, yo sí veo que hay que saber comunicar. Y también hay que reconocer las cosas como son. Tal vez no estemos del todo o no estén ustedes preparados para ese ejercicio, y tampoco vale la pena que se avienten así nada más. Porque lo que he visto en meses recientes, a lo mejor ustedes lo han visto, es que ahora ya todo el mundo abrió su TikTok, que todo el mundo abrió su cuenta de Instagram y no saben ni qué poner, y entonces de repente
me tocó ver un video de una magistrada federal preparando una barbacoa y de un juez de distrito dando la receta de los tacos de carnita. Bueno, no estoy seguro que esa sea la forma en la que se socialice el conocimiento jurídico. O el otro día me tocó ver también un video muy interesante de una jueza de distrito haciendo ejercicio en el gimnasio, con ropa apropiada para hacer ejercicio, ¿no? Entonces estaba muy agitada, y entonces decía, porque nosotros en la justicia apenas podía respirar y todo. Bueno, pero bueno, en fin, no. Bueno, no estoy seguro que eso sea, digamos, la imagen, pero cada quien es libre de hacerlo. Yo solamente lo apunto porque me parece importante. 4. Hay una dimensión que ustedes conocen perfectamente de la administración de justicia que tiene que ver con la adecuada gestión y organización judicial. ¿A qué me refiero con esto? Los tribunales en México, en términos generales, habrá unos que más y otros que más, pero en términos generales manejan cargas de trabajo abrumadoras. Están saturados, es impresionante el número de asuntos que les llegan. Bueno, una cualidad es saber gestionar eso, saber gestionar equipos de trabajo, porque obviamente no todo lo que corresponde a un tribunal, a un juzgado, lo saca el titular. Bueno, necesitas apoyo, necesitas gente que esté ahí, digamos, lo digo de manera muy objetiva, pues un poco trabajando los asuntos, maquilando los asuntos, etcétera, para que los asuntos salgan a un cierto ritmo. Es muy importante estar en la tesitura, en esta cuarta cualidad, de siempre tener en la mirada evitar el rezago. Y aquí les traigo lo que quizá pueda ser una mala noticia para quienes imparten hoy justicia y para quienes la vayan a impartir el día de mañana. Las expectativas son desmesuradas. Y les voy a decir por qué. Por estos aparatitos. ¿Qué pasa con estos aparatitos? Que estos aparatitos en muchas áreas de nuestra experiencia práctica nos han venido a cambiar la sensación del tiempo. Les pongo 2 ejemplos muy sencillos. Antes, los que tengan cierta edad o de mi generación para arriba seguramente no me dejarán equivocarme, tenías que ir al banco para hacer una operación. Yo me acuerdo en la UNAM todavía, cuando yo regresé del doctorado, pues nos pagaban con cheque, tenía uno que ir a cambiar el cheque o a depositar el cheque. Ibas al Banamex, yo me acuerdo que iba al Banamex de Perisur, allá en Ciudad de México, y había una fila de 400 personas. Bueno, te sentabas, esperabas, te llevabas tu librito, depositabas el papelito, ¿verdad? Ya, al día siguiente pasaba, bueno, fantástico. ¿Y ahorita qué pasa? Ahorita todos traemos nuestra app. Oye, que ya cayó mira, me acaban de notificar que ya cayó el depósito. Oye, me acaba de hablar mi hija que necesita dinero, ahorita le hago la transferencia. Yo hace años que no me paro en una sucursal bancaria. Quienes nunca se han parado en una sucursal bancaria dicen, oye, pues ¿qué no todo es así? ¿Qué no todo? Y la otra, el Uber. Fíjense, cuando a nuestra generación, ¿no? Cuando éramos adolescentes y queríamos salir el fin de semana a ir a una fiesta, pues tenías que regresarte en taxi, ¿no? Le hablabas al sitio de taxi o caminabas hasta taxi o caminabas. Ahorita los chavos se quejan porque el Uber, que los va a recoger en la puerta de donde fue la fiesta, se tarda 8 minutos. No es posible. No, está mal el Uber. 8 minutos, ¿puedes creerlo? 8 minutos. Yo me lo pasaba caminando 1:30 para regresar a mi casa. Bueno, traduzcan eso al servicio de administración de justicia. Explícale a un joven de 23 años que su proceso judicial va a tardar, con todo y apelación y a lo mejor un amparo, etcétera, 3 años en resolverlo. Te manda a volar. No, licenciado. No, perdón, no, 3 años. ¿Qué le pasa? Licenciado? ¿Cómo 3 años? Si yo me quejo que el Uber tarda 8 minutos. Entonces, no nos podemos rezagar. Tenemos que pensar cómo dar soluciones más ágiles, más diligentes, porque las expectativas ya se fueron a el espacio ultraterrestre. No estoy diciendo que sea correcto, solamente estoy describiendo porque tengo clientes jóvenes y porque veo a mis alumnos también. ¿Qué está pasando con esta cuestión? Es muy importante. Y en el mismo sentido de la gestión,
también saber discernir como cualidad de la persona juzgadora el tema de qué casos amerita una atención de urgencia, de urgencia. Me gusta mucho, he leído en algunos libros que ya se han publicado sobre el Código Nacional, que algunos autores identifican en el Código un conjunto de disposiciones bajo una sola etiqueta. Ahí les va: justicia cautelar. Justicia cautelar. A mí me hubiera gustado que el Código lo aglutinara, lo reuniera todo en un capítulo. No lo hizo. No lo hizo porque el Código no es sistemático. Bueno, ese es otro problema. Pero en el Código, ¿qué sí tenemos? Tenemos medidas provisionales, medidas de aseguramiento, órdenes de protección, providencias precautorias, etcétera. Todo eso que configura una justicia cautelar. Y en materia de justicia cautelar, las disposiciones del Código Nacional, como también en materia penal, exigen una reacción inmediata, exigen una capacidad de respuesta de la Administración de Justicia de ultravelocidad, como de rayo. Bueno, eso requiere gestión. Eso requiere gestión, porque si no sabes gestionar eso, pues se te van a atorar ahí todas las solicitudes relativas precisamente a la justicia cautelar. Y esto, pues como ustedes podrán imaginar, no se improvisa. 5. Un tema muy de moda, lo voy a decir así como un poquito por encima para no entrar ahorita en polémica: la independencia judicial. Una buena persona juzgadora tiene que ser independiente. Sí, yo sé que yo también quisiera reírme, no puedo, pero quisiera yo reírme. Sé que esto ha generado tanto debate, tanta cosa, pero hay que reiterarlo. Yo les quiero preguntar con todo respeto, ¿de qué le sirve al Estado mexicano tener juezas y jueces que no son independientes? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve a un partido? ¿De qué le sirve a un gobierno? Te sirve en el corto plazo para llamar, para presionar. En el largo plazo, como decía mi abuelita, es pan para hoy y hambre para mañana. Porque un poder judicial independiente, un poder judicial autónomo, tiene una capacidad y tiene una legitimidad que permite resolver bien los asuntos, que permite enfrentar bien los conflictos. Un poder judicial que no es independiente no es creíble en la sociedad. Todos lo sabemos. Oye, si yo sé que el que decide es fulano, ¿para qué meto una demanda? ¿No? Una vez, hace muchos años, estaba yo cenando con un subprocurador de justicia, cuando todavía no era fiscalía, de un estado muy complicado, no les voy a decir cuál, pero de esos estados que tienen mucho crimen organizado. Y le digo, oye, ¿cómo andan de trabajo? La fiscal, la procuradora debe estar hasta acá, ¿verdad? Era la local. Me dice, no, fíjate que, no, pero ¿cómo? No, pues has de estar saturado, no, tranquilo. Le digo, ¿cómo? ¿Por qué? Dice, no, es que aquí ya nadie presenta denuncias. Aquí ya nadie se atreve ni acercarse a la fiscalía, todo se resuelve por fuera. Aquí todos los litigantes, todo el mundo sabe qué puerta ir a tocar. Y no, aquí se resuelve expedito, así, ¿no? O sea, tal cuate cometió de aquí, llegan y lo cuelgan, ¿verdad? Así, hijo, de plano, sí, así. Entonces, yo creo que sí hay una legitimidad en la justicia independiente. Ahora, ¿independiente de qué? Esto también ha cambiado. En nuestra visión tradicional histórica desde el pensamiento ilustrado, la independencia judicial era independencia de los demás poderes. Y esto sigue siendo necesario recordarlo y tenerlo presente. Pero agrego dos consideraciones. La independencia frente a las presiones mediáticas. Hoy hay casos que se mediaticen. ¿Por qué? ¿Por qué llegan a medios los casos? ¿Por qué hay casos que resuenan mediáticamente? Es una forma de presionar a los jueces. Es una forma de decir, cuidado porque te estamos viendo, te estamos observando. Y puede haber un linchamiento, los ha habido, tampoco estoy inventando, ha habido linchamientos públicos de determinados jueces, de determinadas juezas, algunos porque, bueno, incluso han sido exhibidos con foto y con nombre, ¿no? Miren esta foto de este señor que es un traidor a la patria porque se atrevió a dictar una suspensión del acto reclamado en un trámite. Pero oye, ¿cuándo habíamos visto eso? Y esa es una presión mediática indebida y que hay que, por supuesto, denunciar. Y luego la presión que viene de grupos de poder económico,
Pues no puedo dar más datos por obvias razones, pero hay grupos empresariales muy fuertes en México que están muy preocupados por lo que va a pasar el primer domingo de junio. Y no puedo dar más datos, pero les comparto en la confianza que están ellos también preparándose. No están de brazos cruzados. Están estudiando el asunto, están analizando perfiles, están revisando quiénes van a quedar en la boleta. Pues ellos también sacan su cálculo, evidentemente. Estamos hablando de intereses muy fuertes. No necesito ilustrarlo de manera muy lejana. Ustedes aquí en San Luis Potosí saben a qué me refiero. No quiero dar ejemplos concretos, pero ¿cuánta inversión hay aquí? ¿Aquí cuánto está en juego? Pues mucho, ¿verdad? ¿Y ustedes creen que estas personas que metieron tanto en su estado, que invirtieron tanto, que hicieron crecer San Luis Potosí, que dan empleo, que están exportando y haciendo crecer la economía de San Luis Potosí, se van a quedar con los brazos cruzados? Pues claro que no, claro que no. Ahora, ¿cómo van a intervenir o qué van a hacer? Eso sí ya no lo puedo comentar y cada quien tendrá que sacar sus conclusiones, pero esa es una realidad para quien la quiera ver. 6. Evidentemente una jueza y un juez deben de tener una vocación y una predisposición hasta psicológica para estarse actualizando continuamente. Se los voy a decir sin rollo. Nosotros somos estudiantes de por vida. Somos estudiantes de por vida. Yo alguna vez de broma, ¿no?, en alguna reunión familiar o así, en alguna ocasión social, se me acerca alguien que pues no me conoce, no sé qué, y me dice: oiga, ¿y usted en qué trabaja? Le dije: bueno, yo soy estudiante de Derecho. Ah, caray, ya está grande, pues ya está grande. ¿Cuántos años lleva? No, pues yo llevo desde 1989, que fue cuando empecé. Y todavía no, bueno, se te quedan viendo así, ¿no? Este es un dinosaurio. Pero no estoy faltando a la verdad. ¿Por qué soy un estudiante de Derecho? Porque todos los días estudio. Y todos los días aprendo. Todos los días aprendo. O sea, yo no sé si les pasó igual que a mí. Yo la primera vez que leí este código dije: ay, caray, no puede ser. Y yo agarré un día y dije así, porque así somos, ¿no? Esta audacia, estas ganas, ¿no? Y yo dije: un domingo, de cabo a rabo, me da igual lo que me tarde, ¿verdad? Lo voy a leer, lo voy a subrayar, y ya con eso, ¿qué creen? Efectivamente lo hice, terminé y no había entendido nada. Y entonces a volver a empezar. Y apenas le estoy medio entendiendo, porque es muy complicado. Ahora imagínense que alguien no se hubiera actualizado en esto. ¿Qué vas a ver? Porque esto ya está a la vuelta de la esquina. Si no se actualizan en esa materia, si no se actualizan con el Código Nacional de Procedimientos Penales, si no se actualizan con la oralidad mercantil, si no se actualizan con las reformas que, por cierto, ya vienen a la ley de amparo, ya está el dictamen de comisiones en Cámara de Diputados, que es Cámara de Origen, que es quien lo trae en Cámara de Origen. ¿Qué sabríamos del derecho? Fíjense, yo salí de la carrera en 1994. ¿Qué ha pasado de 94 a esta parte? Muchísimo, muchísimo. Entonces sí necesitamos esta vocación, y ahí sí es el motor de cada quien. El señor magistrado presidente les puede decir, o la escuela judicial les puede decir: oiga, tenemos este curso, ahora va a venir fulano, ahora tenemos este diplomado, pero ya queden ustedes, porque pues más el señor presidente no puede hacer. O sea, los puede invitar, los puede convocar, etcétera, pero es responsabilidad de cada uno y de cada una. 7. No puedo ni quiero, por supuesto, dejar de mencionar una dimensión que cada vez que suena siento que la gente lo escucha en México y dice: ay, viene otra vez este rollo, pero no podemos darle vuelta. La ética profesional. Y yo les puedo decir, en mi carrera académica me siento profundamente decepcionado, se los digo con todas sus letras, de cómo se enseña la ética profesional en México en la carrera. Porque te echan un rollo infumable. O sea, los alumnos dicen: híjole, quítenme esto, ¿cómo le hago para pasar esta materia? ¿Cómo le hago para quitarme esto encima? Porque no ven la utilidad de la ética profesional. ¿Por qué? Pues porque empiezan los profesores, mis queridos colegas, con todo respeto, empiezan con que Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, el tomismo de no sé qué, la escuela de no sé qué, y el chavo dice: oye, pues yo estoy viendo TikTok ahorita,
¿por qué me estás hablando de Santo Tomás de Aquino? La Suma Teológica de Santo Tomás en el tomo 9 dice que no. Y el chavo no entiende nada. ¿Cómo se tiene que enseñar hoy la ética? Yo creo que la ética se tiene que enseñar, uno, con caso práctico. Es decir, ¿qué pasa cuando tienes una consulta en estos términos? ¿Qué pasa cuando hay tal cosa o hay tal otra, etcétera? Y dos, hay que repetir esta idea para quienes están en las escuelas y facultades de Derecho. La ética profesional te construye una reputación que a la postre puedes monetizar. Esta expresión hoy tan de chavos, la puedes monetizar. ¿Qué quise esto? Te va a ir mejor económicamente si eres un abogado ético. Porque el valor que la ética tiene en el desempeño profesional no lo compras con nada. No lo compras con un último modelo de la BMW, no lo compras con que tu despacho tenga el cuadro colgado del maestro quién sabe qué, o que tengas tu mesa de mármol y tus muebles López Morton, ¿verdad? Lo que vale la reputación de honestidad es algo que no se puede comprar y es algo que los clientes están dispuestos a pagar. Porque el abogado que usa las malas artes y la corrupción y falta la ética es un abogado que se puede vender en contra de su propio cliente. Y entonces un cliente no va a confiar en ese abogado, en esa abogada. La ética, yo creo que hay que decírselos a los chavos así, tal cual. Construye tu carrera basado en una reputación de honorabilidad, de confiabilidad, de práctica ética del derecho. Traduzcan eso a la impartición de justicia. Pues está todo dicho. Está todo dicho. Yo creo que no debe haber en esto ninguna duda. Y hoy lo atestiguamos con quienes recibieron su muy merecido reconocimiento. ¿Cuánto valor tiene una carrera ética? Una carrera basada en valores. Porque esa es otra. Los chavos piensan que lo que hay que hacer es agarrar un gran caso, cobrar quién sé cuántos millones de pesos o de dólares y con eso casi jubilarse y jugar al golf. No, señores. Esto es una carrera, no es ganar un caso, esto es construir una carrera. Yo tengo amigos que efectivamente lo hicieron, a los 35 años ya cobraron 5 millones de dólares, se jubilaron, juegan al golf, no sé qué, a los 35. Y a los 39 o a los 40 me hablan y me dicen, oye, no me invitas a dar una clase, es que estoy aburrido, ya no le veo sentido a mi vida, ¿qué voy a hacer? Ah, pues vente a dar clase y mira, y esto, y ahí lo otro, etcétera. ¿Por qué? Porque todos necesitamos una razón para despertar cada día. Todos necesitamos estar motivados. Esto no se acaba hasta que se acaba. Y perdón que lo diga ahorita en esta oportunidad para todas y todos los que van a empezar una nueva etapa, pero que lo sepan también, porque yo los veo a ustedes al 100%. Y estas personas que están en plena adolescencia, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Ya se están jubilando, están en plena adolescencia, pues tendrán que buscar una opción, ¿verdad? El día de mañana, ¿qué van a hacer el lunes? ¿El lunes qué van a hacer? ¿No? Yo sé que tienen series de Netflix, que tienen, sí, pero eso el martes ya se lo acabaron. ¿Qué van a hacer? Bueno, 8. Lo voy a decir de esta manera y hay formas seguramente más elegantes. Prudencia en la toma de decisiones. Prudencia en la toma de decisiones es una cualidad de una buena persona juzgadora. No dudo que hay, en términos de teoría del derecho esto se discute mucho, pero yo se los voy a decir en términos prácticos. Hay enorme discrecionalidad judicial, es decir, una persona juzgadora puede resolver dentro del derecho un caso con la solución A o con la solución B, dentro del derecho. Sí hay discrecionalidad, úsenla para el bien, úsenla adecuadamente. Y les pongo dos ejemplos muy útiles. No sé si han visto, llévenselo ahí un poquito para después reflexionar bien con esto. No sé si han visto lo que dice el 262 del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El 262 les da prácticamente un cheque en blanco a las personas juzgadoras en materia probatoria, porque dice en su primera frase, la autoridad jurisdiccional de oficio, podrá decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del procedimiento, la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria. ¿Ya vieron esta frase? ¿Ya se imaginaron el contenido enorme de la confianza que el redactor del código depositó en ustedes? Esto es impresionante.
de oficio, en cualquier tiempo, sea cual sea la naturaleza del procedimiento, pueden decretar ustedes la ampliación o práctica de cualquier diligencia probatoria. Les pusieron la materia probatoria en su charola. Decidan ustedes. Mi consejo es: decidan con cuidado, decidan con responsabilidad. Primer punto. Segundo ejemplo, a mí me gusta mucho en este sentido lo que han hecho los laboralistas. Fíjense, los laboralistas están viviendo su edad de oro. Yo a mis amigos laboralistas les digo: oye, qué envidia me da. Están viviendo sus 15 minutos de gloria, ¿sí o no? Y ellos aplican, primero tuvo su origen en sentencias de la segunda sala de la Suprema Corte y ahorita ya está en la Ley Federal del Trabajo, el principio de realidad. Materia laboral, principio de realidad. Es una joya, es una joya. Revisen la jurisprudencia, revisen los precedentes. Y yo creo que el principio de realidad que viene de la materia laboral se puede extender. Por ejemplo, a la materia familiar. La materia familiar necesita esa dosis de realidad. Y a la luz del 262, o sea, combinen el 262 con principio de realidad, tienen ahí un arsenal para conducir el proceso judicial y que llegue a muy buen término. Y en el mismo punto número 8, un concepto. No sé si estén familiarizados con él, pero vale la pena. Hay muchísima literatura, hay muchísima información. Sesgos cognitivos. Sesgos cognitivos. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Es una falla en el proceso de racionalidad humana. Entonces nosotros decimos, no, ustedes cuando están dictando una sentencia, no, yo soy imparcial, yo soy objetivo. Oye, ¿no tienes sesgos? No, pues claro que no. ¿Cómo va a tener sesgos? Yo soy un juez, yo soy una jueza. ¿Qué creen? Todo mundo tiene sesgos. Todo mundo. Ejemplo, esto está documentado en los libros de un premio Nobel de Economía del año 2002 que se llama Daniel Kahneman, recientemente fallecido. Pueden ver varios de sus libros. Ejemplo, los jueces en Israel, los jueces penales en Israel, les hicieron un estudio y un seguimiento de varios meses y resulta, jueces penales que dictaban sentencias más duras, incluso providencias, medidas cautelares pues más duras, conforme el momento del dictado se acercaba a la hora de la comida. Entonces, si tu caso se resolvía a las 8 de la mañana, llegaba el juez fresco, la jueza fresca, ¿verdad? Hasta de buenas, ¿verdad? Etcétera. Pero si le tocaba a las 3:30 de la tarde y había desayunado a las 6 de la mañana y ya se quiere ir a comer, raja. Segundo ejemplo, está documentado, te lo pueden googlear, está perfectamente documentado. Jueces norteamericanos en materia migratoria. Los días que llovía o los días que nevaba eran más proclives a reconocer condiciones de asilo y permanencia en Estados Unidos, y los días que salía el sol eran más proclives a decir: depórtenme este canijo, vámonos, depórtenlo. ¿Y qué tiene que ver una cosa u otra? Es un sesgo. Es un sesgo cognitivo. Nadie se salva. Lo que podemos hacer es identificar el sesgo y disminuir su efecto. Y eso contribuye a la prudencia, una suerte de autocontrol, de autocontención. Pero los sesgos hay que entenderlos, hay que saber manejarlos, y hay que saber que todos podemos caer presa de un sesgo y que obviamente eso afecta la calidad de la impartición de justicia. 9 y penúltimo punto. Pues otra cuestión muy importante, el manejo de argumentos jurídicos en favor de grupos vulnerables. En esto el Código Nacional también contiene diversas provisiones. Puede ser en términos, como lo dice el Código, de ajustes de procedimiento, puede ser a través del uso de formatos alternativos. O sea, el Código nos da un menú, pero yo sí creo que hoy una persona juzgadora debe estar atenta a estas situaciones de especial vulnerabilidad. Sí es cierto, hay grupos que la tienen más difícil en México y por eso es importante. Pongo ejemplos. Perspectiva de género, qué mejor decirlo hoy, a un día del 8 de marzo, ¿verdad? La perspectiva de género es invaluable, o sea, es absolutamente necesario, y me desespera que todavía sigamos discutiendo temas que ya deberíamos haber superado. Todavía ayer en redes me dejaron varios comentarios: el feminicidio no existe, es un invento, se lo inventaron estos cuates los del woke ahora, ¿cómo le llaman? No existe el feminicidio. ¿Cómo no va a existir?
a ver, ¿cómo no vamos a tener una protección penal reforzada para mujeres que son asesinadas en su hogar, que son asesinadas a cuchilladas, que son ahorcadas, que son lapidadas? ¿Cómo no vamos a tener un tipo penal? De veras, en el 2024, cuando están matando a 11 mujeres por el hecho de ser mujeres todos los días en México, ¿de veras hay alguien todavía dispuesto a discutir este sinsentido? Todavía hay alguien con precedentes de la Corte que ya dijeron que es perfectamente constitucional el tipo penal de feminicidio y todo. Bueno, ¿hace falta perspectiva de género, sí o no? Perspectiva de discapacidad también. ¿Saben ustedes lo que es que una persona esté en silla de ruedas e intente subirse a un transporte público en México? ¿Ustedes conocen algún pecero, algún camión de pasajeros, etcétera, que permita subir con silla de ruedas? La tienen dificilísima las personas con discapacidad en México. Hace falta, y por cierto, también por si lo quieren ver, la figura de los apoyos extraordinarios para personas con discapacidad en este código, artículos 455 al 465. 11 artículos valiosos de oro que sustituyen, por cierto, porque ya no se puede aplicar, ojalá que aquí nadie lo aplique, el estado de interdicción. No sé si sigan aplicando en San Luis estado de interdicción, ojalá que no, porque es inconvencional y es violatorio de derechos humanos. Es violatorio de derechos humanos, eso ya lo señaló la Corte, viola el derecho humano a la capacidad jurídica, artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de personas con discapacidad. Entonces ya no se puede aplicar. Y ustedes legítimamente van a decir, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos en casos de personas que estén en una situación donde no puedan ejercer por sí solas sus derechos? ¿Cuál es la respuesta que te da este código? Apoyos extraordinarios, pero como una medida que no supone una sustitución total, completa y ad perpetuam de la capacidad jurídica, sino temporalmente acotada y siempre bajo supervisión judicial. Porque ¿cuál era el problema de esta interdicción? Que te borraba totalmente, o sea, te eliminaba la capacidad jurídica, tú dejabas de existir para el derecho y alguien ejercía por ti los actos jurídicos. Bueno, ¿saben a cuántos abusos se ha prestado eso en la historia de México? ¿Saben la cantidad de conflictos de interés que puede derivarse de un estado de interdicción? Entonces, pues ahí también la perspectiva de discapacidad es importantísimo. La perspectiva de infancias. La perspectiva de infancias, también hay un protocolo de la Corte en esta materia, y el artículo 666, el artículo 800 y el 138 de este código exigen especialización para personas que vayan a postular en procedimientos judiciales regulados por este código en materia de infancias y adolescencias. Ya cité el fundamento, tienen que ser abogadas y abogados especializados. ¿Qué significa especializados? Bueno, esa discusión la tendremos en su momento, pero está en el código. Así dice el código en estos artículos. Entonces creo yo que eso también es importante. Y a la postre, ¿cómo se resume todo esto? ¿Cómo se resume la perspectiva de género, la perspectiva de discapacidad, la perspectiva de infancias? Se resume en una cuestión magistral de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que está en el artículo 1, párrafo 2 de nuestra Carta Magna: principio pro persona. Principio pro persona. Todo esto es una manifestación específica para cada uno de estos grupos vulnerables de lo que es el pro persona para todos nosotros. El pro persona es para todos, sin distinción. Hay que saber cómo aplicarlo. Décimo y último punto. Yo creo que hoy una persona juzgadora en el pleno siglo XXI debe tener una visión abierta al futuro. Debe ser una persona que tenga la flexibilidad mental, la apertura, la disponibilidad psicológica para seguir aprendiendo y saber que la vida da muchas vueltas y que todavía no hemos visto el final de la película en materia de desarrollos jurídicos. Y les pongo 2 ejemplos. Obviamente necesitamos que las juezas, los jueces se manejen bien en el uso de las nuevas tecnologías. El Código Nacional tiene un capítulo entero de justicia digital y estas nuevas tecnologías implican usarlas para nuestro trabajo, porque eso también los abogados, ¿cómo se resisten?
De verdad, los abogados, ¿qué pasa con esta pelea entre abogacía y tecnología? Gente, yo de verdad no lo entiendo, gente que usa su celular para ver su saldo bancario, para transferir recursos, para reservar sus vacaciones ahora de Semana Santa, etcétera, y no quiere desahogar una audiencia virtual. No me vayan a hackear, no me vayan a... Oye, ¿cómo es posible? O sea, de veras, o sea, ¿cuál es el pleito entre abogacía y tecnología? Tenemos que superarlo. Y ahí hay debates muy interesantes. A mí me gusta citar un artículo por ahí muy escondido del Código Nacional, que es una joya. Es el 957 fracción tercera, artículo 957 fracción tercera, donde dice que en la práctica y desahogo de todo tipo de declaraciones testimoniales, incluso interrogatorios a peritos, etcétera, la autoridad judicial tiene que verificar que el declarante lo hace con autonomía y libertad. ¿Por qué? Porque ustedes, personas juzgadoras, ¿qué están viendo en la pantalla? Nomás están viendo al declarante. ¿Y qué no están viendo? ¿Qué hay atrás? ¿Y qué tal si un cuate está atrás como en el béisbol? ¿Se acuerdan del béisbol? El catcher y el pitcher mandando señales o con un letrero, ¿verdad? Sí, no, di que no te acuerdas, etcétera. Entonces, dice el 957, condiciones de autonomía y libertad en el declarante. O sea, yo quiero que me digas qué piensas tú, qué te conta a ti, no que alguien más esté por ahí mandándose señas. Esto es muy importante esto. Y les dejo, en este sentido, antes de terminar, una referencia que con José Mario de la Garza hemos platicado muchas veces, lo usamos mucho en clase. El caso de Eric Loomis en el estado de Wisconsin, el caso State versus Loomis. Loomis se escribe Loomis, lo pueden googlear, hay muchísima información, está traducida la sentencia. ¿Qué fue lo que se planteó en el caso Loomis y por qué es tan importante? Se planteó si es constitucional y respetuoso de derechos humanos el uso de algoritmos en la impartición de justicia. Porque en Estados Unidos hay más de 26 estados de la Unión Americana que usan un algoritmo que se llama COMPAS. COMPAS es el acrónimo de un software que te ayuda como persona juzgadora a predeterminar el dictado de medidas cautelares en función de la existencia de riesgo de reincidencia o riesgo de fuga. Entonces, COMPAS desarrolla un cuestionario de 180 preguntas, la persona juzgadora o sus auxiliares lo van llenando y entonces con eso que llenaron, el algoritmo te saca una matriz de riesgo y te dice, díctale la prisión preventiva o ponle un brazalete o ponle que entregue el pasaporte o que venga a firmar cada 15 días, etc. Y el abogado de Eric Loomis, una persona procesada en el estado de Wisconsin, dijo que eso viola el derecho a la defensa y viola el debido proceso, porque yo no puedo como abogado alegar que la matriz de riesgo a la que llega COMPAS pues no es aplicable o no es justa o no es razonable, etc. Llegó el caso a la Suprema Corte de Wisconsin y lo declaró constitucional. Se pueden aplicar algoritmos. No estoy hablando de jueces robots. La Suprema Corte de Wisconsin dijo, la responsabilidad del dictado de la resolución es del titular, del órgano que imparte justicia, pero se puede auxiliar de los algoritmos para ver y tener una base pues un poquito más fiable, porque si no, ¿qué pasa? Y en esto no quiero que nadie se pronuncie porque no es el caso, pero yo sí lo puedo hacer gracias a la invitación del señor presidente. Lo que pasa es que dictamos medidas cautelares, puede ser en materia penal o en otras materias, con base en nuestra intuición. Oye, este cuate se le da la fuga, ¿no? Te le quedas viendo así, ¿no? Y sacas tu colmillo. Se me hace que sí se va a dar a la fuga, ¿no? Este cuate es un peligro, no es un peligro, se me ve su cara. ¿Nos podemos equivocar? Claro que nos podemos equivocar. ¿No sería bueno que las nuevas tecnologías nos ayudaran? Yo creo que sí. Yo quiero terminar con esto. Está escrito en nuestra Constitución, artículo 17, párrafo 3, que en toda actividad jurisdiccional se debe privilegiar la solución de fondo, así dice nuestra Carta Magna, de los asuntos por encima de las formalidades procesales. Esto en sí mismo, esa pura frase del 17, párrafo 3, es un nuevo paradigma de impartición de justicia en México. Y yo hago un llamado
obviamente que se apliquen estos 10 puntos, a que reflexionemos de manera conjunta de cada uno de estos 10 puntos, pero que no se nos olvide que lo que ordena la Constitución es que resolvamos de fondo los asuntos. México es una sociedad profundamente conflictiva en todos lados, en las familias, en el trabajo, en las escuelas, bueno, hasta en los poderes judiciales hay una cantidad de problemas enormes, de conflictos enormes, y el Poder Judicial está llamado a la tarea más importante que podamos imaginar. ¿Qué tienen que hacer ustedes en resumen y en conclusión? Pacificar a este país. Caray, no es poco, no es poca responsabilidad. Deben de sentir un peso enorme sobre sus hombros. Y ni modo, nadie se los va a quitar. Pero la forma en la que transitan con ese peso y responden a esta necesidad de ayudar y de contribuir a pacificar México es algo que los honra a ustedes y que merece toda nuestra felicitación, todo nuestro apoyo y todo nuestro reconocimiento. Enhorabuena por ello.